Tal cual como se anunció, si hoy predicaremos por el tema de brazos cruzados. Solo como para poder hacer un pequeño, una pequeña remembranza, llamado no necesariamente de la enseñanza pasada, sino de los datos históricos en el que se desenvuelve este capítulo número 4, solo para poder considerar. Se van a nombrar a un sinnúmero de personajes que para muchos podría ser totalmente un desconocimiento. Uno de ellos, por ejemplo, será que se lo nombrará más adelante en el capítulo 4 al rey Asuero, que no es otro más que el rey Jerjes, rey de Persia, Jerjes I. También se nombrará a un tal Cambises, que es otro rey persa, pero que duró muy poco tiempo en el trono, no más allá de medio año. Es decir, que hubieron muchas transiciones donde los gobernantes de aquella época subieron al trono, pero así mismo como subieron, si su corta duración solamente los hizo ubicar en la historia como personas que pasaron por ellos, pero sin embargo no dejaron mayor trascendencia histórica. También, mi amado, es necesarísimo considerar que el escenario en el que se desarrollan estos eventos del capítulo número 4 oscilan más o menos desde el año 535 al año 519 o 20, antes de Cristo. Estamos hablando de un periodo entre 20 a 22 años, de historia que se narra así de manera pero muy rápida en el capítulo 4, que no pareciere, pero ese es el tiempo que va a transcurrir. Cuando vamos a adentrarnos en la lectura ya de los versos del capítulo 4, 20 años promedio, promediando, 20 años van a transcurrir. No son 20 días ni 20 semanas, 20 años. Eso, mi amado, como para poder tener presente. El profeta Daniel, por ejemplo, él se estima que su muerte fue en el año 536, es decir, un año después del decreto del rey Ciro. Podríamos decir que Daniel, mi amado, estuvo presente durante todo el periodo, obviamente, de Nabucodonosor, y él llegó a esa nación aproximadamente entre 15 años promediando, más 70 del reinado de Nabucodonosor, estamos hablando de 85, más los que le reemplazaron a Nabucodonosor, bien se lo enmarcaría Daniel como un profeta de por lo menos más de 100 años antes de morir. Él pudo, mi amado, constatar no solo la bendición de ver una profecía cumplida a través del profeta Jeremías, sino que también verá, mi amado, cómo el pueblo es exiliado nuevamente o retorna nuevamente, su pueblo exiliado retorna nuevamente hacia Jerusalén, y un año posterior se estima que llegó su muerte. Él no estuvo presente para los acontecimientos del capítulo 4, pero sí estuvo en los acontecimientos del capítulo 1 y 2. Daniel corroboró la promesa de Dios de que su pueblo regresaría a su nación. Eso, mi amado, respecto de los eventos históricos. Cuando retomamos la lectura bíblica de Esdras capítulo número 4, es importante considerar que hasta el versículo número 3, todo iba de viento en popa. Todo iba de acuerdo al plan. Todo iba de acuerdo al cumplimiento de las profecías, pero no era una, algunas. Todo iba, mi amado, según lo establecido. Dios, y quiero recargar esto, Dios allá en Esdras capítulo número 1, verso 1 en adelante, Dios había despertado a través de su espíritu, el espíritu de un rey llamado Ciro. Él, mi amado, guiado por ese despertar que Dios había puesto en su corazón, ordenaría de que el pueblo regrese otra vez a la nación de Jerusalén. De allí el resto usted ya lo conoce. Dos personajes fueron los guías propiamente de más de 50,000 personas que regresaron. Uno de ellos, recordará usted, se llama Zorobabel, el cual, bien lo dice la Escritura, era gobernador en la región de Judá. Mientras que por el lado religioso estaba el sumo sacerdote Yeshua. ¿Se acuerda?
Estos dos, mi amado, si tenían, de parte del rey, ojo, del rey, del monarca de la época, carta abierta para poder realizar todo lo que Dios había despertado en el corazón de Ciro. ¿Y qué es lo que había despertado? Que se vuelva a reconstruir. ¿Qué cosa? El templo en Jerusalén. Mi amado, ya cuando vamos al capítulo número 3, en la parte final, no lo voy a leer, solo le estoy dando como referencia, se menciona de que los cimientos, es decir, las primeras bases en ese templo que estaba totalmente destruido, se vuelven a echar en esas bases las piedras para poder obviamente levantar posterior ese nuevo templo, que si bien es cierto no es ni la sombra del templo de Salomón, a mal diríamos de no tener, por lo menos se lo comenzaba a edificar. Eso, como usted recordará, provocó, ¿se acuerda usted el tema de la enseñanza antepasada? Eso, mi amado, provocaría sentimientos encontrados, ¿se acuerda? Sí, ya que los más ancianos lloraban de impotencia al ver que el nuevo templo no era ni la sombra de lo que se había derrumbado. Pero había risas y alegrías por parte de las nuevas generaciones que por primera vez veían un templo, para su Dios, del cual habían oído durante muchas décadas en Babilonia que ellos tenían. Esos sentimientos encontrados causó un gran alboroto, una gran gritería que se logró escuchar, como ya se menciona del verso 13, sobre todo del capítulo 3, desde muy, pero muy, muy lejos. Esos gritos y esos alaridos, mi amado, mezclados con risas y gritos de júbilo, llegaron a los oídos de los vecinos que circundaban la región de Jerusalén. Propiamente dicho, ¿de quiénes? De los samaritanos, que estaban en gran número, mi amado hermano, habitando la región del norte de Israel. Llegaron las noticias de que Jerusalén, sus murallas y sobre todo el templo habría de ser reconstruido. Ellos tomando en consideración esta información, llamado, se enrumban a Jerusalén para tratar de hacer como se estableció, recordará usted la semana pasada, con el tema alianza. Ellos, mi amado, decidieron regresar a Jerusalén, hablando de las poblaciones que estaban alrededor de Jerusalén. Regresaron a Jerusalén pretendiendo unirse en esta cruzada de levantar el templo. Pero los que habían regresado de Babilonia a la cabeza con el gobernador que era Zorobabel y Yeshua le dijeron que no. Ustedes no van a edificar el templo con nosotros, sino que lo haremos según lo que Dios nos ha dicho y según el decreto del rey. Y estaban haciendo lo correcto. Ya, eso fue motivo de enseñanza y de análisis el domingo pasado. Dicho todo esto, al verso número 4, mi amado, quienes habían hecho la propuesta y vieron que se les había frustrado tal intención, mi amado, no se quedaron con esta, diríamos así, con esta sentencia que habían mencionado Zorobabel y todos los principales de las casas paternas que habían regresado del exilio. Ellos dijeron, no, esto no va a ser como ustedes han dicho. Si no nos dejan construir, entonces pararemos la obra. Verso 4, y vamos a entrar en materia. Pero el pueblo de la tierra intimidó. En pocas palabras, les metió lo que muchas veces hoy por hoy se introduce muy adentro del alma, de los habitantes de una nación. Les metieron, ¿qué cosa? Miedo. Mi amado, ¿qué usted ha hecho por miedo? ¿O qué usted no ha hecho por miedo? Hay mucha gente que por miedo, mi amado, insisto, por miedo puede entregarlo todo. Por miedo. Y por miedo también no puede hacer nada. Porque el miedo lo lleva a esos extremos. O hacer prácticamente todo lo que se le dice,
o también a no hacer nada de todo lo que obviamente se le ha dicho que no haga. El temor, mi amado, el temor, cuando no viene de parte de Dios, causa cobardía. En el versículo número 4, pues la escritura dice: el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Y lo que dice allí, mi amado, ¿puede leerlo? Ajá. Dice el Señor, y lo atemorizó para que no edificara, dice allí, obviamente, ¿qué cosa? El templo. Y por ende, lo que se pretendía hacer, que era también las murallas. Eso todavía no estaba en ejecución. Mi amado, el pueblo fue atemorizado. El pueblo fue amedrentado. Curioso. Zorobabel destacó muchísimo, mi querido hermano, respecto de ¿qué? Respecto de cumplir las palabras de Dios y las palabras, ¿sí?, llamado del decreto de Ciro. Cierren esta hora sus ojos, le ruego. Visualice el templo. Cierre sus ojos, vamos a hacer una ilustración. Cierre sus ojos. Visualice el templo. El templo está en cenizas. El templo está totalmente destruido. ¿Lo tiene visualizado? Yo también cierro mis ojos. Y allí, mi amado, en ese lugar totalmente desprovisto, usted es Zorobabel. Usted es Yeshua. Y Dios le da una palabra y le dice: reedifica mi templo. Construye mi templo. Hazlo. Yo pondré todo lo que necesitas para que lo levantes. Abre tus ojos. Pregunto, con esa palabra y con ese respaldo, ¿pararías de hacerlo si alguien te intimida? ¿Ah? ¿Pararías? No, la mayoría, no, perfecto. No hasta que te intimiden. No hasta que te metan miedo. Dirías, sí, lo haré, hasta que no haya algo, llamado, que se pare delante de ti, que sea más grande que ti, y te diga, no te lo voy a permitir. Ese es el escenario. Y esto quiero que usted se lo meta en el corazón. Zorobabel está decidido, se lo ve hasta el verso 3, decidido a hacer la voluntad de Dios. Él sabe que ha habido palabra de Dios. Él sabe que el cumplimiento de las escrituras había llegado para ellos y para la ciudad y para el templo. Pero ahora la intimidación, el terror que provocaron, sí, toda la región de Samaria, había paralizado la obra. ¿Sabe qué es de sorprender? Que lo que ellos van a hacer, llamado, y usted lo va a ver en detalle, lograrán estancar la construcción del templo por un periodo de 18 años. 18 años, mi amado. Lo que ellos van a hacer, lo que los pueblos vecinos van a hacer, es lograr paralizar la obra por 18 años. Ya que luego en la lectura se volverá obviamente a encontrar que es en el imperio no de Ciro, sino de Darío. En el segundo año de Darío, el persa, que se volverá a dar orden para que se vuelva a construir. ¿Qué usaron los samaritanos? ¿Qué usaron las naciones vecinas en contra de Jerusalén, en contra de Zorobabel y de Yeshua, para poder paralizar durante tanto tiempo, mi amado, la palabra que Dios había dado? Y lo que es más importante, ¿por qué, mi amado, los israelitas, los judíos en todo caso que habitaban en Jerusalén, dejaron, sí, que ese temor se apoderara de ellos? Mi querido hermano, es allí, como si yendo a la escritura, ven conmigo por favor, que Dios nos hará saber cuáles son los antecedentes, ¿sí?, que pudieran llegar, mi amado,
¿sí?, a aparecer en tu entorno y que te hagan paralizar. Leamos. Verso número 5. Primer punto. Mira lo que hicieron sus enemigos. Los que obviamente quisieron ayudar a hacer el templo, pero aquí estaban develadas sus verdaderas intenciones. Cuidado, mi amado. Esto se ahondó mucho la semana pasada con el tema alianza. Ten mucho cuidado a quién tú le abres tu corazón. Ten mucho cuidado, mi amado, quién se te acerca, ¿sí?, con una aparente, diríamos así, forma de aparecer en tu vida, dizque para ayudarte. Ten cuidado, amado hermano. El Señor en ese sentido nos alertó grandemente, sí, a través de esa enseñanza, mi amado, que no todos los que no, sí, los que entre comillas dicen que buscan a Dios, están buscándolo. Ten cuidado. Cuando voy a la Biblia, dice pues el texto, Esdras capítulo número 4, verso 5. Sobornaron, además, contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Este es el segundo paso que ellos utilizaron. Primero, ya lo hemos visto, usaron la intimidación. Es la herramienta, de hecho, más común que tiene buenos resultados. Si alguien te dijera, te voy a botar del trabajo, ¿qué estarías dispuesto a hacer según la intimidación para que no te boten? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Hoy por hoy, que creo que a manera general, mucha gente dice, el trabajo hay que cuidarlo. El trabajo no hay, sí, no lo hay, y hay que hacer todo lo humanamente posible para poder, sí, salvaguardar este interés. Mi amado, mucha gente podría recibir intimidación. Si tú vas, te dejo. O si no me llevas a algún lado, me voy de la casa. Si no me compras esto, y disculpando la expresión, te cierro las piernas. Vaya a ver con quién se satisface. Mi querido hermano, la intimidación es un arma muy eficaz para lograr propósitos. Segundo, una vez intimidado, y como lo dice el texto, aterrorizado, los atemorizó. Mi amado, cuando el temor se regó en medio de los 50,000, incluidos sus líderes, mi amado, ya ellos tenían media batalla ganada, hablando de sus enemigos. Segundo, sobornaron ¿a quiénes? A los consejeros. ¿De quién? Del rey. ¿De qué rey? De Ciro. El mismo que había dado el decreto, estaba firmado. Y recuerda que según las leyes de Media y de Persia, toda ley no podía ser, ¿qué cosa? Abrogada. No podía ser, mi amado, caducada. No podía ser eliminada. Ley real, ley que se cumplía. Pero lo que sí se podía, a través del dinero, a través del soborno, era demorar la aplicación de la ley. La ley estaba. ¿Cómo lograron, mi amado, que el decreto real se mantuviera suspenso? A través del soborno. ¿A quiénes sobornaron? A los que estaban junto a la corte del rey. Es decir, los que tenían influencia política para poder, en ese sentido, solventar todos los gastos que habrían de emanar de la construcción de ese templo. Recuerda que el rey le había dado carta abierta, sí, desde el mismo sacerdote Esdras, había dado carta abierta para poder, mi amado, recibir de parte de él todo lo que era necesario para poder, sí, solventar los gastos de esa construcción. Al sobornar, ¿qué pasó? Se cerraron, ¿qué cosa? Las puertas, por decirlo de alguna forma. Se cerraron los recursos. La llave se cerró. Y al no tener la solvencia, obviamente que sí, en ese sentido, la construcción habría de paralizar. Y no solo eso, mi amado. Dices que, verso 5, sobornaron contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. Y lo hicieron, mi amado, y aquí está el asunto. Mire, se oye tan, ¿cómo le digo?, tan próximo, pero no, mi amado.
entre esa última reglón, ¿sí?, o esa última frase o expresión del verso 5, hay 18 años involucrados. Dice que lo hicieron desde Ciro, el rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. De Ciro a Darío hay 18 años. Usted dice, ¿tanto? Se oye como que si esto estuviese del día lunes al martes. Pero no, mi amado. Hay 18 años allí, mi amado, escondidos. 18 años de temor constante, 18 años de presión, 18 años de haber mantenido una llave de bendición abierta por Dios, cerrada por los hombres. Y nace la pregunta, ¿cómo es posible que teniendo de Dios una palabra, que teniendo de Dios orden del rey de hacérselo, luego se vería todo esto frustrado? Y no solo esto, estos hombres que dijeron que querían ayudar y construir el templo, que obviamente en el corazón se revela las verdaderas intenciones. Ellos querían participar de la construcción del templo para a la larga, mi amado, controlar todo lo que se hiciera dentro de él. Toda administración, todo puesta en ese sentido de cargos sacerdotales. Ellos querían controlar el sistema religioso. Y claro, para un hebreo, para un israelita, mi amado, que sabe perfectamente que es la religión la que mueve el eje de la nación, controlando la religión, controla todo. A diferencia, obviamente, de nuestra forma de gobernar en la región occidental. Acá la política controla todo, hasta la iglesia. Allá no. Allá la iglesia lo controla todo. Según el peso de valor que le dan a la religión. ¿Qué hacen más adelante? Y esto es el detalle. Del verso 6 en adelante es el detalle que pasa entre Ciro y Darío. Amén. Mire que le trato de explicar esto para que no entre en confusión. Todo lo que ocurre del verso 6 en adelante es lo que hacen estos manipuladores para ir sobornando, ir poniendo traba en medio de la aparición de otros reyes que aparecerán en el medio histórico y político entre Ciro y Darío. Y ahí aparece tal cual como le había mencionado de manera introductoria. Versículo número 6. ¿Y en el reino de quién? De Asuero. Que fue uno que obviamente sucedió ¿a quién? A Ciro. Dice, en el reino de Asuero, el cual se entiende que es, yo le había dado allí un apego de lo que significaba Asuero, Jerjes, pero dicho en idioma obviamente hebreo. Apareció Asuero, dice, en el principio de su reinado, y a él, ¿cómo le pudieron, diríamos, cómo le pudieron hacer cambiar de opinión? Recuerda que había un decreto de un rey anterior que estaba firmado y aprobado. Pero cuando le sucedió a Asuero, o lo que es igual Jerjes primero, mi querido hermano, este rey, si es tratado maliciosamente con escritos falseados para poder, mi amado, hacerle pensar de que el decreto firmado por el rey anterior tenía que quedar suspenso. No lo podía eliminar, pero sí lo podía suspender, porque la ley ya estaba dada. Y le dicen, versículo número 6, también en días de Artajerjes escribieron, ¿quiénes? Estos estaban en Israel: Bislán, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos. Y le pusieron a Artajerjes, rey de Persia, lo siguiente: en escritura y en lenguaje de la carta eran, dice, en el idioma de ellos, en el idioma caldeo, en el idioma arameo. Y le dijeron, Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Verso 9, léalo por favor.
y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Verso 11. ¿Y cómo le escribieron esta carta con este contenido? Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican, dice allí, ojo, y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan las manos, los muros, y reparan, dice allí, los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no van a pagar ¿qué cosa? Si la levantan. Estas son presunciones nada más. No pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Es decir, los intereses de tu reino serán obviamente, sí, quitados. Siendo que nos mantienen, dice aquí, del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Verso 15, léalo. Dicho de otra forma, investiga en los libros de historia y descubrirás que Israel o Jerusalén siempre ha sido ¿qué cosa? Un pueblo que no se sujeta a quienes lo conquistan. Verso número 16. Hacemos saber pues al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río, dice allí, la vas a perder, no va a ser tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí ha sido dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad en tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, que es decir, traición, y que hubo en Jerusalén reyes, o hubieron en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Es decir, lo que me mandaron a investigar, lo investigué y fue hallado verdad. Verso 21. Mira tú el asunto. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada ¿qué cosa? Nueva orden. Cuando esta gente escuchó esto y recibió el documento de esto, saltaban en una pata. Era lo que estaban esperando. Que un rey, llamado, firme, en ese sentido, firma el suspenso de la obra. La suspensión. Dijeron, lindo, lo hemos logrado. Apenas tomaron el documento, llamado, en mano, corrieron delante de Judá. Fueron corriendo a Jerusalén. Y claro, ¿qué cree usted que hicieron? Verso 22. Y mirad, dice el rey en esa carta, que no seáis negligentes en esto. Porque, dice aquí, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros,
fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y le hicieron cesar con poder. ¿Y qué más? ¿Acompañada de qué? Y violencia. Aquí voy a hacer un pare. Mi amado, todo lo que los enemigos fraguaron, lo lograron. Se pasaron por alto el decreto del rey inicial, hablando de Ciro, y se pasaron por alto, y esto es lo que más de pronto asombra o llama la atención, dado la palabra que Dios había dado a favor de Jerusalén. 18 años pararon la obra. Para algunos dirá, ay, pero solo 18. No. Amado, créeme, para los que en Dios estiman de valor su tiempo, y para los que estiman de valor la obra de Dios en sus vidas, 18 años es bastante. Es bastante, demasiado. No lo sé, mi amado, pero a veces en un año, cuando alguien, mi amado, se aparta del Señor, puede correr el riesgo hasta de apartarse de todo lo que es la vida cristiana. Hay gente que en meses puede volver atrás. ¿Otra vez a qué? Otra vez, mi amado, a las andanzas de la cual Dios en su debido momento lo habría librado. Mi amado, 18 años. Para muchos podría ser toda una vida. ¿Cómo es posible que el enemigo haya ganado en esta batalla? Batalla, no guerra. Pero ¿cómo es posible, mi amado, que si los enemigos se hayan enseñoreado de un pueblo que al parecer, mi amado, estaba sincronizado en la obra de Dios? Quiero en esta preciosa mañana, mi amado, que tú consideres algo que a mí me parece medular en esta enseñanza. Si los que habían regresado del exilio, que eran más de 50,000, hubiesen presentado delante de sus enemigos algún tipo de resistencia, créeme, Dios hubiese podido haber cambiado las cosas. Y esto es algo que usted y yo, mi amado, debemos de comenzar a meditar profundamente en estas palabras. Si el pueblo que regresó del exilio hubiese hecho algo de resistencia, la situación final o la situación de los enemigos para con los judíos, Dios hubiese hecho un milagro. Pero hubo un gran problema. Todos los exiliados se dejaron amedrentar, incluido Zorobabel, incluido el sumo sacerdote. ¿Usted recuerda cómo Ageo le mandó un mensaje a los principales? ¿Sí se acuerda? ¿Qué les dijo Ageo? ¿Por qué lloran? ¿Por qué se lamentan tanto? La gloria del templo que yo voy a edificar, aun cuando no es igual a la que hizo Salomón, pero la gloria de ese templo será mayor que la primera. ¿Se acuerdan? Y ellos cobraron ánimo y dijeron, sí, es verdad. Por eso tuvieron el valor suficiente para decirle a estos aparentes, entre comillas, aliados o amigos, que eran judíos pero mezclados con gente extranjera. Ellos, mi amado, le dijeron, no, nosotros, mira qué determinación, nosotros vamos a edificar el templo. Me encanta, mi amado, la expresión que hace saber Zorobabel en el verso 3 cuando le dice, no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios, sino que nosotros la vamos a edificar a Jehová, Dios de Israel. Qué determinación, qué seguridad, diría cualquiera, qué fe. Alguien diría de pronto en casa, mira, si tú te levantes contra mí, yo hoy voy al culto. Así me quieras hacer problema. ¿Sí? No me interesa qué opinión puedas llegar a tener. Lo que tú me pides después, hoy y este momento es para el Señor. Y se determina. Pero, ¿hasta dónde le puede llegar su decisión? ¿Hasta dónde le puede llegar, mi amado, su fortaleza interior? Ahí viene la intimidación. Ah, te vas, perfecto. Cuando vengas, no me vas a ver aquí, ni a mí, ni a mis hijos.
Ahí usted de pronto ya con la llave puesta en la cerradura para abrirla. A ver, vamos hablando. ¿Me equivoco acaso? ¿Me equivoco? La intimidación causa temor. Mi amado, el verso 3 es de oro, pero ya el verso número 23 es de lodo. El pueblo que estaba construyendo o que pretendía construir, mi amado, fue sacado con violencia, fue sacado a empujones, fue sacado, mi amado hermano, a fuerza, con gente armada por parte de los samaritanos. Dijeron, se largan de acá. No, que es Dios, ¿qué? Dios afuera. Los botaron. Y ellos, mi amado, se asentaron en esa región y velaban en esa región para que ninguno del exilio que había regresado se acercara a la obra. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí bien sembrados? 18 años. ¿Y a dónde va el culto? ¿Qué culto? Está cerrado. Pongamos que alguien está allá afuera. Ya. No van a entrar. Se le van de aquí. Y te pongan candado. Y ¿cómo me congrego? ¿Cómo le hago? No sé. Hay una orden municipal que dice que ya no. Ya no se puede. Hay un decreto. Hay una ley que lo prohíbe. Ya no. Y si vuelve a venir, preso va. Uy, me van a meter preso. No. Yo escucho a veces a la gente. No por mi zona, por mi zona, por mi lugar. Están matando, están violando, están vacunando. Digo, vacúnate. Pues no es eso. Uy, la extorsión. ¿Cómo rueda la sangre? Sí, es verdad. No digo que está bien. Lo que sí digo es hasta dónde te afecta. ¿Hasta dónde te afecta? ¿Hasta qué punto, mi amado, en tu vida logra la intimidación, el temor, el miedo, parar el buen deseo de buscar de Dios? Insisto en esto. Si el pueblo, si los exiliados hubieran movido lo que Dios tanto demanda de sus hijos, un poco de fe. La Biblia dice que un granito nomás de fe mueve montaña. Solo un granito. Los exiliados, mi amado, se cruzaron de brazos. Los exiliados, mi amado, que iban con tanta fuerza, con tanto ánimo, con tanta esperanza, frente a la intimidación y frente al decreto real, dijeron, no podemos. Si ellos hubieran manifestado un poco de credibilidad a la palabra que Dios les había dado, allí en Esdras capítulo 1, verso 1, hermano, Dios hubiese impedido o detenido o frustrado los planes de sus enemigos. 2. Esto suele ocurrirnos también a nosotros. Cuando nos dejamos impresionar por circunstancias, las cuales obviamente juegan en nuestra contra. Y pensamos muchas veces, mi amado hermano, en 3 situaciones. Pensamos en que nada se puede hacer. Primera opción. Cuando la intimidación llega o cuando el decreto llega, lo primero que pensamos es esto: no podemos hacer nada. Y hasta cierto punto es verdad, hasta cierto punto. ¿Y qué vamos a hacer si ya está? No se puede hacer nada. Dicho de otra forma, si me cruzo de brazos, no se puede hacer nada. 2. Pensamos, amado, también no solo en que no se puede hacer nada,
sino que hay que dejarse llevar. Es decir, si para allá nos han empujado, para allá nos vamos todos. Segunda opción, no hacer nada. Segunda opción, dejarse. ¿Qué cosa? Todos están pagando vacunas, sobornando. ¿Cuánto es que piden? Segunda opción, que el mundo, mi amado, tiene como puerta, entre comillas, puerta de salida. Lo están pidiendo porque mira, acá ya balearon acá, y me han dicho que lo van a balear a usted también. ¡Ay! ¿Y cuánto están pagando? 100 y tú 200. Bueno, 150, vamos. Y creo que es para lo más preciso poder determinar. La tercera opción es la menos usada. Hacer algo. Determinarse a hacer algo. Son pocos, mi amado, los que posiblemente puedan llegar a establecer en el alma y decir, esto no es de echarse a cruzar de brazos ni de ir con corriente. Aquí yo voy a hacer algo. Voy a hacer algo. El pueblo que salió, mi amado, junto con Zorobabel y junto con el sumo sacerdote, triste, mi amado, y penosamente no hicieron nada. Cuando el capítulo número 4 termina, mi amado, termina también 18 años. La Biblia no dice en este capítulo que el pueblo haya hecho algo para impedir esto. El pueblo, mi amado, no convocó ayuno, el pueblo no convocó, mi amado, oración, no convocó silicio, no convocó, mi amado, para hacer un clamor, nada. El pueblo, mi amado, fue amedrentado, el miedo se apoderó de ellos, y si a esto se le sumó para mal mayor el decreto del rey, dejaron las palas, dejaron los picos, dejaron los ladrillos, dejaron el hierro, dejaron el cemento, dejaron y abandonaron los cimientos de la casa de su Dios. Dijeron, no se puede hacer nada. El no hacer nada es negligencia. El tratar de hacer algo es el consuelo de los tontos. Pero el hacer lo imposible es la esperanza de la fe. En ese orden. El no hacer nada es negligencia. Mucha gente, mi amado, cruzado de brazos, ve y no hace nada. Me encanta la organización que está llevando a cabo, sobre todo la ciudad de Cuenca, frente a la delincuencia. Me encanta. En eso los paisanitos nos dan duro. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué aquí somos tan aguantados? Porque nadie quiere tomar iniciativa. Madre, es que aquí el barrio no se organiza. Está bien, pero organízalo tú, pues. Organízalo tú. Allá la gente se organiza para tratar de mitigar ¿qué cosa? No es que la van a eliminar, pero por lo menos van, mi amado, a hacer respetar su zona. Por lo menos. No puedo impedir que roben, pero aquí no. Amén. Dirá un padre, no puedo impedir que esté salvaje hablando de un hijo, si diga malas palabras, pero aquí me vas a respetar. No se intimida. El no hacer nada es negligencia. El tratar de hacer algo, lo he denominado como el consuelo de los tontos. ¿Por qué le digo esto? Es como el cielo de los tontos, el limbo. Piensan que cuando mueran no van a ir ni al cielo, pero tampoco al infierno. ¿Verdad? Esperando que Dios haga un milagro después de mi muerte en este cielo denominado el limbo. El tratar de hacer
no significa que lo estés haciendo. ¿Sí? Es como tratar de estudiar. Mano, trato, pero no consigo. No trates, hazlo. Amén. No trates. Dicen por allí, no sé quiénes habrán ido a verificar esto, pero que el infierno está lleno de gente de buenas intenciones. O sea, no quisiera ir a averiguarlo, pero no sé si alguien habrá salido de allí y dijo, mire hermano, allá hay gente que tuvo buenos deseos, pero todos están metidos abajo. Pero el hacer lo imposible como algo a qué aferrarse, esa es la fe que mueve montañas. Quienes se determinan a no quedarse de brazos cruzados, sino accionar, aún sabiendo que las cosas están en su contra, accionar cosas para que eso que está contrario, Dios, no tú, Dios lo revierta. Porque humanamente no se puede revertir. Y esto sí lo quiero poner muy en claro. Los decretos que el hombre emite no se pueden revertir. Las decisiones del libre albedrío de la gente, tú no las puedes revertir. Pero conozco un Dios que sí. Conozco un Dios, mi amado, que cuando el hombre dice no, Dios le dice sí, y lo harás. Y lo hace. Y lo hace, mi amado. No era, y esto hay que tenerlo muy presente, no era la voluntad de Dios que la obra se paralice. No era la voluntad de Dios. Esdras 1:1 lo dice. Dios despertó el espíritu en Ciro. ¿Para qué? Porque el tiempo del cumplimiento de su palabra había llegado. La gente quiso evitar el nacimiento de Cristo. ¿Ven? Dispusieron hasta matar a los nacidos. Pero la palabra se tenía que cumplir. Así Roma, así los monarcas de la época, los Herodes, se levantan en contra de ese decreto real. No era la voluntad de Dios paralizar la obra, sino que continuara. Pero es triste, mi amado, saber que habiendo una palabra viva, habiendo una palabra activa, haya caído en medio de un pueblo dormido, de un pueblo muerto. Qué triste, mi amado, ver que tenemos una palabra, ¿sí?, viva, una palabra activa, una palabra de Dios, pero siendo escuchada por cuerpos muertos, por mentes débiles, por ánimos decaídos, por gente espantada. Es absurdo. Diría, como dijo el Señor, esto lo dijo el Señor: si toco música, pónganse a bailar. Sí, el Señor lo dijo, de verdad, sí. ¿Cuándo lo dijo? Claro, de otra manera, pero lo dijo. Dice, viene alguien que es austero, que vive lejos, que trata de vivir de manera simple y no le crees. Y yo, que como entre pecadores, es decir, que hago todo lo opuesto y no me oyes tampoco. Dicho de otra forma, no hay pan que te agrade. No, es que a mí me gusta los salados, pan de sal, no quiero. Es que a mí me gusta sentir algo de golosina, pan dulce, no tampoco. No, es que no quiero empalagarme, pan mixto, ay no me gusta. Entonces, ¿qué te doy? ¿Qué te doy? Y tú dices, sí, pero quiero algo de harina. ¿Pero qué te estoy diciendo? Amado hermano, es triste tener una palabra de tanto peso, de tanto valor, palabra de Dios, y no haber quien pueda llegar a creer, o quien pueda llegar, mi amado, tomando esa palabra, quien pueda llegar
en fe, contracorriente, esperar que esa palabra cambie la situación adversa que está contra mí. Dice Deuteronomio capítulo 11, verso 18, pongan mis palabras, dice el texto. Deuteronomio 18:11 dice, pongan mis palabras en vuestro corazón, pongan mis palabras en vuestra alma y átenla como señal en vuestra mano. Y serán, solo así podrán ser, dice la Biblia, frontales entre tus ojos. Pero ojo, Dios no va a hacer lo que te está pidiendo, lo tienes que hacer tú. Deuteronomio 11:18. Repito, pondréis mis palabras en vuestro corazón. ¿Quién, mi amado, a quién le toca hacerlo? ¿A Dios? No, eso es labor mía, eso es labor tuya. La Biblia está ahí. Quien la quiera leer, ya no depende de Dios. Quien le quiera creer, ya no depende de Dios. Ya lo hecho está. Dios ya dio al Redentor. Dios ya envió a su Hijo y ya lo hizo morir. Y su sangre, mi amado, es eficaz para limpiar el pecado de la humanidad entera. Quien le quiera creer, ya no es problema de Dios. Pongan mis palabras en vuestro corazón. Pongan mis palabras en vuestra alma. Y eso, mi amado, ¿qué va a provocar? Que las ates como señal, si acaso se te quiere olvidar, como recordatorio, en vuestra mano, y serán, ¿qué cosa? Frontales entre vuestros ojos. Es decir, una vez que la encarnes, créeme, vas a vivir solo viendo eso. Así como cuando tú te levantas, hay que hacer plata, hay que hacer plata, hay que pagar, hay que pagar, hay que hacer plata. Y ese es tu objetivo en la vida. Hay que trabajar, hay que hacer dinero, hay que pagar, ya se vienen los cuadernos, ya están los libros, están los uniformes, hay que hacer plata, hay que hacer dinero, hay que hacer esto. Aquí te lo clavas. No duermes pensando en que hay que pagar. ¿Verdad? Esa es la razón de tu aliento cada día. ¿Qué pasó? ¿Por qué suspiras? No sé qué voy a hacer mañana. Hay que comprar el libro de ciencias. 25 vale. ¿Verdad? Así encarnas, mi amado. Así encarnas. Se te mete en el alma. Dios dice, quiero que se te ponga en el alma, en tu alma y en tu mente, mi palabra. Mi palabra debe de estar encarnada. Dice Deuteronomio 18, verso 19. Cualquiera que no oiga mis palabras. 18, verso 19. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le voy a pedir cuenta. Esto es para la gente que dice, ay hermano, pero eso es lo que dice usted. Sí, pero yo no hablo lo que yo quiero. Yo estoy hablando lo que Dios dice, mi amado, en su palabra que debemos de hacer. Y no digo que debemos hacer. Dios dice, no me quieres oír, perfecto. A mí tú me vas a rendir cuentas. No le está hablando a un pueblo que no le conoce. Le está hablando, estas palabras fueron dichas por Moisés al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de su Dios. Al pueblo que Dios lo había libertado. En Jeremías, queriendo tomar las profecías que Dios envió a través de este siervo, para ese pueblo que habría de ser libertado, para ese pueblo que tendría que edificar su templo. Jeremías 13, versículo 10 dice, este pueblo, Jeremías 13:10, ¿lo tiene? Este pueblo malo. ¿Por qué es malo? Mira que a veces nosotros no consideramos esto como pecado, como maldad, pero para Dios sí. Dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Sí lo está leyendo conmigo, ¿no?
Mi amado, cuando Dios te da un consejo, mira, se oye como consejo, pero no es consejo. ¿Sabes lo que es? Ordenanza. Yo sé que en casa un esposo o una esposa le podría decir a su marido o a su mujer: mi amor, ¿usted cree que nos podríamos ir, qué sé yo, al mall? ¿Cómo lo asimilas tú de tu parte cuando lo escuchas? O cuando el marido te dice en casa: mi amor, ¿usted cree que hoy día se podría hacer ese arrocito con maduro y bueno, y el pollito y el seco que a mí me gusta? ¿Cómo usted asimila esas palabras? ¿Cómo lo asimila? Vamos. Ay. Pero un deseo, una necesidad, pero usted, ¿cómo lo procesa? ¿Cómo lo procesa? Usted dice: antojado este varón. Si yo voy a hacer hoy día arroz con menestra y carne, yo voy a hacer eso. ¿Cómo lo asimila? ¿Sabe cómo? En función de lo que usted sienta por él. Lo que se le susurra, usted lo asimilará conforme a lo que usted siente por él. Si usted siente amor por él, usted dice: uy, voy a consentir a mi gordo. ¿Verdad? Vamos a consentirlo al gordo. Anda, compra maduro, rápido. Acá tengo pollo y ya me voy a poder hacer el refrito. ¿Me entiende? Igual dirá el marido: voy a consentir a la flaca. Es que si le dice gorda, lo mata. Entonces, si a él le dice usted gordo, no pasa nada. Entonces, él dice: voy a consentir a la flaca. Y ella saca pecho: así es, le dice. Y la lleva. Mi amado, cuando Dios te dice: no oyen mis palabras, ¿verdad? Verso número 10. Este pueblo es malo. ¿Por qué es malo? ¿Por qué Dios lo considera malo? Porque el pueblo piensa que lo que Dios dice, mi amado, son cosas a manera de sugerencias. No es sugerencia. Dice: no quiere oír mis palabras. No oír no significa de que no las escucha, es que no está dispuesto a obedecerlas. No está dispuesto. De oírla, oye. Todo el mundo oye palabra de Dios. Creyentes y no creyentes oyen el mensaje, pero no quieren ponerlo por obra. Dice: no oyen mis palabras. Andan, eso sí, en las imaginaciones de su corazón. Pero cuando se trata de sopesar lo que Dios ha dicho y lo que tú vas a hacer, mi amado, termina venciendo tu corazón. Y claro, ¿cómo sustentas tus decisiones del corazón? Por el temor. Es que está peligroso. Es que me han dicho que me van a botar, hermano. Me van a dejar. Me presionan. El otro día hasta candado encontré. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? A mí me vienen a decir qué hago. No es mi decisión, hermano. Porque a la larga no es lo que yo estimo, es lo que tú estimas hacia Dios. Si tú me lo preguntas bajo mi perspectiva, yo te digo: pelea la buena batalla. Pero si tú lo estimas bajo tu propia perspectiva, tú dices: no, y como no quiero tener problemas, no, entonces mejor no vengo. No es mi decisión, hermano. Es como que le pregunte un estudiante al otro: ¿tú vas a estudiar para el examen? Y él dice: no, yo no. Ahí voy. ¿Y tú? No, yo sí. Cada quien tendrá que tomar su propia decisión. Estos 50,000 hombres, mi amado, unidos con sus líderes, recibieron las amenazas, se dejaron intimidar, se aterrorizaron y con el decreto del rey es como que le pusieron la tapa al ataúd y la clavaron.
Mira que a veces alguien te dice, saca el papel, dice, ya llegaron los resultados, déjeme ver qué tiene. Y tú estás del otro lado sentado, ¿no? Tú estás así, estás. Y él comienza, y te ve. Y vuelve a la prescripción. Y te ve. Y tú estás ya, sin haberte hablado, tú ya estás así. Y tú te atreves a preguntar, ¿todo bien, doctor? Mire, lo que tiene es grave. Lo que tiene no está bien. Pero hay esperanza. Claro, usted sale de ese consultorio. Mire, usted ya se ve en un ataúd. Usted dice, me voy a morir. Usted llega a la casa, ya no llega tocando, llega así, arrastrando los pies. Y ya llega a casa, mi amado, hecho un mar de lágrimas. ¿Cuántos han ido así a veces al hogar? Y usted está, de esta no salgo, de esta no salgo, de esta no salgo. Y si alguien te da la estocada final y te dice, oiga, se la ve mal. Se murió. Le taparon el ataúd y dice, ya se me ve. Ya se me ve que estoy muriendo. Pero cuando Dios te dice, levántate tú que estás de entre los muertos y te revivirá Cristo, te alumbrará el Señor, amado. Esa palabra debería cambiar tu mente, tu forma de pensar. Pero aquí viene el problema, no le crees. Porque más peso tiene la voz del médico, más peso tiene la voz de una mujer, de un hijo, de un marido, mi amado, de la sociedad, antes que de tu palabra, la palabra de Dios. Dios dijo, este pueblo es malo, no quiere oír mis palabras, andan en las imaginaciones de su corazón, se van en pos de dioses ajenos, para ellos sí les sirve, a ellos sí, mi amado, les dedican todo el tiempo, toda la atención, todas sus fuerzas y hasta todo su dinero. Cuando se trata, mi amado, de sopesar, allá dejan fortunas. Ante ellos, dice, se postran. Y Dios les dice, a eso que tú adoras y te postras, vendrá a ser como este cinto. Porque ahí tendría, el profeta, Dios le había dicho, coge un cinto podrido, que se rompe con facilidad. Serán como este cinto, que para ninguna cosa es buena. Amado hermano, no hacer nada es pecado. ¿Cómo? Sí, porque la Biblia dice en la carta de Santiago, allí en ese precioso texto de 4, verso 17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Tú sabes que puedes hacer algo, pero qué flojera levantarse a orar. ¡Qué flojera buscar de Dios! ¡Qué duro se me hace leer la Biblia! ¡Qué difícil que se me hace poder, sí, afirmarme en las cosas espirituales! Amado, hay un precio. Hay un precio para, mi amado, alinearse con Dios. Hay un precio. Lo que no tiene precio, mi amado, es la puerta que Dios te abrió para que puedas ser salvo. Eso es gratuito. Eso tú no haces nada.
Dios te dice, entra, hijo, entra, esta es mi casa, aquí tendrás agua en medio del sequedal de afuera, aquí hay agua, aquí hay abundancia de pasto para aquel que no tiene que comer. Esa agua, mi amado, es gratuita. Pero luego de que Dios sacia tu vida con su salvación, comienza, mi amado, tu periodo de consagración, tu periodo de santificación, y eso tiene un precio. Eso sí cuesta. Pablo mencionó a manera extracta toda su vida diciendo, he peleado la buena batalla. Eso lo dice al final. ¿Al final de qué? De todo el ocaso de su vida. Cuando sabe que ya le han dicho que va a morir. ¿Y de qué manera muere Pablo? Siendo decapitado. El gran Pablo. El hacedor de una obra misionera incalculable. ¿Cuántas veces lo amenazaron de muerte? ¡Wow! Si Pablo hubiera estado en medio de los exiliados, con el mismo corazón con que estuvo en el libro de Hechos de los Apóstoles, ese hombre en Dios hubiese transformado, mi amado, el decreto del rey en algo glorioso para poder exaltar el nombre de al Dios al que él había creído. Créeme cuando te digo, no hacer nada es pecado. Cuando no se hace nada, y escucha esto con atención, cuando uno no quiere hacer nada y se está enfermo, mi amado, la enfermedad te mata. Cuando no se hace nada, sabiendo que hay un desempleo y no tienes recursos, morirás de hambre. Cuando hay problemas maritales y no se hace nada, vas a perder el hogar. Cuando hay rebeldía entre tus hijos y no haces nada, los vas a perder, se van a ir al mundial. Cuando estás lidiando con tus propias concupiscencias, tus propios deseos pecaminosos, y no haces nada, terminarás siendo esclavo de ellos y nunca de Cristo. Cuando estás pasando por depresiones espirituales y has decidido no hacer nada, te terminarás apartando de la gracia redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque al tener, mi amado, la circunstancia frente a ti, has decidido cruzarte de brazos. ¿Cuántos saben que tienen un problema? Un problema que no les permite crecer espiritualmente. Muchos son conscientes de esto. Estos 50,000 hombres sabían que tenían este problema. Un problema que estaba ahí. Todos los samaritanos. Por esta situación es que los samaritanos después, en los tiempos de Jesús, no se podían ver ni en pintura. Porque sabiendo que eran parte de la nación, se habían levantado en contra de su propio pueblo para detener la construcción del templo. Por eso es que ellos dijeron, en el templo no vamos a ir nunca, dijeron los samaritanos. Hay que buscar a Dios en este monte. ¿Cuántos saben que tienen una lucha espiritual que no pueden vencer? No con tu fuerza, obviamente. No la vas a poder vencer. Pero la pregunta clave es, ¿qué estás haciendo? Nada. Te estás cruzando de brazos. ¿Tú crees que tu situación va a cambiar por una oración de un tercero? Que al imponerte la mano mágicamente algo va a cambiar en ti. No, mi amado, no hay tal. Si tu situación está fea, quiero verlo de esta forma, mi amado. Si tu situación está horrible, no hay una varita mágica que al tocarte, ¡ting!, ya quedes guapo. Eso no existe.
Si tienes una atadura fuerte en tu vida, que no te permite orar, que no te permite doblar las rodillas, que no te permite, mi amado, buscar de Dios, como la palabra de Dios te dice, nadie podrá hacer esto por ti. Nadie. Es tu lucha. Es las promesas que Dios te dio a ti. Es que si mi marido me acompañara, entonces yo sí creo. ¡No, mi amado! Cuando tú te sientes sucio, corres a bañarte. Tú no dices, ay, como mi marido no se baña, yo tampoco. ¿Tienes un problema espiritual? No tienes que depender de nadie. Te sientes sucio delante de Dios. Te toca a ti meterte, mi amado, en la abundante fuente de agua viva que se llama Cristo Jesús. Él podrá sacar toda esa porquería, mi amado, y dejarte como nuevo. Si este pueblo hubiese tomado otra actitud, hubiera visto la gloria de Dios. Pero no, se dejaron chantar 18 años de paralización. ¿Tú crees que después de 18 años la gente iba a venir bien animosa? No, mi amado, la gente tuvo que pagar sangre, sudor y lágrimas para poder retomar esto. El texto termina diciendo, entonces, Esdras 4:24, entonces cesó la obra de la casa de Dios. Cuando tú no tomas una decisión para poder cambiar tu realidad, ojo con esta palabra, mi amado, para tu corazón, la obra de Dios cesa en ti. Cuando tú no te determinas a hacerle frente a toda la oposición que se ha levantado para decirte no, vamos al culto, no, entonces me quedo. Mi amado, tú no naciste con carro. Está bien, quédense, yo me voy. Es peligroso, cuidado. Vamos pues entonces. Son tan sinvergüenzas que cuando te estás yendo, cuando te ven decidido, ora por mí. ¿Qué sinvergüencería? Yo voy a buscar a Dios. Dios bendice al que le busca. El que le busca le encuentra. El que le pide, Dios le da. Al Señor, al que llama, le abre. Yo voy a buscar eso. Cuando alguien, mi amado, no está dispuesto a pelear, la obra cesa. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y quedó como ha quedado la vida de muchos que quieren cambiar y que tristemente reconocen diciendo, sí, hermano, es verdad. ¿Qué cosa es verdad? Que tu vida en Cristo está suspendida. ¿Tú crees que el reconocer que estás mal es la solución a tu problema? ¿Tú a eso le llamas una solución? Ser pecador consciente diciendo, sí, hermano, es verdad que no busco, es verdad que no oro, es verdad que no me dispongo, es verdad que Dios me está llamando y yo estoy aguantado, es verdad, hermano. ¿Tú crees que eso está bien, hermano? Es como que un marido irresponsable, sí, le diga a su mujer, es verdad que no te doy para la comida, es verdad que no te mantengo, es verdad que no te ayudo con la casa, es verdad que no me preocupo de mis hijos. ¿Y tú crees que eso a ella le consuela? ¿Tú crees que esa es la solución? Chicos, su papá ha dado un avance. ¿Qué cosa, mamá? Dice que es verdad que no les está dando de comer. ¿Y va a haber algo que comer? No hay. ¿Tú crees que eso, mi amado, es decir, el reconocer que es verdad tu crisis espiritual, es la solución? Lo único que Dios revela en este verso 24 es que cuando se suspende, mi amado, su obra, todo se queda estancado.
Y claro, en esa condición, ¿con qué cara vendré a Dios diciendo, Señor, bendíceme? Señor, ayúdame. Señor, no tengo para los útiles. Señor, no hay para la comida. Señor, tengo un juicio, tengo un problema, tengo una enfermedad. ¿Tú crees que Dios, mi amado, será recíproco? Lo podría hacer con el que no le conoce, por esa ignorancia. Pero tú y yo le conocemos, amado hermano. Tú y yo tenemos la palabra. Nosotros sabemos qué se debe de hacer cuando la crisis golpea la puerta de nuestra casa. El que no le conoce, hasta por ignorancia, podría ser mejor recibido que yo. Pero al que más se le dio, dice la Biblia, más se le va a demandar. Tú conoces de Dios, yo conozco de Dios. Todos nosotros sabemos, mi amado, que al Señor le agrada y le encanta cosechar donde uno no ha sembrado. Mi amado, ¿qué tan dispuesto estás para cambiar esa realidad? ¿Piensas seguir cruzado de brazos? ¿Piensas seguir en ese sueño? ¿En esas buenas intenciones? ¿O crees que ha llegado el tiempo de poner manos a la obra? Tú eres la obra. Tu vida es la obra que Dios quiere transformar y cambiar. Espero que esta palabra haya caído, mi amado, en buena tierra. Y que tú des el fruto que Dios, mi amado, anhela desesperadamente, sí, cosechar. Vamos a ponernos en pie.